Buenas noches, estimados asistentes. Bienvenido a esta nueva sesión académica. Reciban un cordial saludo de la Academia Jurídica Lex Andius. Mi nombre es Mayra Galvez López y estaré a cargo de la moderación. Estimados asistentes, comentarles que el día de hoy contamos con la presencia de una distinguida profesional del derecho, de la doctora Marilla Manija Díaz, quien nos compartirá con nosotros el tema de tenencia, régimen de visitas y pensión de alimentos en el proceso conciliatorio. A fin de conocer un poco más a nuestro ponente, compartiré brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. La doctora es egresada de la Universidad San Juan Bautista, es conciliadora extrajudicial especializada en familia acreditada por el Sistema de Justicia, es árbitro en la Cámara de Comercio de ICA, es socia y fundadora de EPTA, Avanti y AEC Perú. Doctora, bienvenida. A nombre de la Academia Jurídica Lex News y de sus fundadores, le expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su presencia. Estimados asistentes, les invitamos a participar activamente en el desarrollo de esta sesión. Pueden hacer sus preguntas y dejar sus comentarios a través del chat. Sin más preámbulo, doctora, tiene usted el uso de la palabra. Adelante. ¿Cómo estás? Gracias, Mayra. Muchas gracias por la bienvenida. Gracias también a la Academia Jurídica Lex Use. Vamos a dar inicio a esta sesión, por favor. Para esto vamos a compartir pantalla. Me confirman cuando logren visualizar, por favor. Sí se logra visualizar, doctora. Ya. Perfecto, gracias Mayra. Bien, entonces vamos a dar inicio, y siendo ya las 8:10, es un día de domingo, yo sé que es un día para descansar, pero la parte académica nunca descansa y por lo contrario aprovechamos estos días también para poder conversar un poco más sobre estos temas tan importantes como es la conciliación. Si bien es cierto, momento que estamos atravesando ahora en cuanto a las materias conciliables, la pensión de alimentos, la tenencia y el régimen de visitas, pues muchas personas desconocen cómo es la parte conciliatoria, ¿no? Y se confunde mucho con el proceso judicial. Entonces, estamos aquí justamente para poder resolver estas dudas y poder dar mayor información sobre la parte conciliatoria, ¿no? Respecto a la conciliación extrajudicial, cómo se manejan estas materias conciliables. Bien, entonces vamos a iniciar y para ello vamos a cambiar, a ver, ahora sí, bien. Entonces necesitamos saber pues qué es la conciliación, ¿no? Estas materias conciliables son de familia, específicamente entendiendo que la conciliación tiene varias materias de civil, contrataciones con el Estado y procesos de familia también. Entonces nos vamos a enfocar únicamente en el tema de familia, que es la especialidad de conciliación. Pero para esto necesitamos saber pues qué es la conciliación, ¿no? Sabemos muy bien que es un mecanismo alternativo al Poder Judicial en el cual ambas partes pueden resolver sus problemas de una manera pues súper rápida, súper económica y flexible. ¿Por qué? Porque en comparación a un proceso judicial, la conciliación, si es con invitación, puede durar hasta 2 semanas, 3 semanas, exagerando. Bien, es flexible porque los acuerdos nacen de las partes. En ningún momento en la conciliación se obliga a firmar acuerdos de los cuales ellos no les conviene, no están de acuerdo o simplemente no desean conciliar en ese momento, pues es voluntaria. Sabemos que la conciliación en materias de familia en sí es un mecanismo, ¿no? En el cual pueden resolver estos problemas, pero también pueden iniciar un proceso judicial. ¿Qué quiere decir? Que en materias civiles y contrataciones con el Estado es obligatorio pasar por la conciliación como requisito previo, ¿bien? Pero en familia no, es facultativo. Y esto quiere decir que si desean, ustedes pueden conciliar primero o pueden iniciar un proceso judicial directamente sin necesidad de agotar este intento conciliatorio. Sin embargo, los casos donde es mayor la demanda es en materias de familia, siendo facultativo. Las personas intentan conciliar y también es por un tema de estrategia de parte de sus abogados, porque demuestran pues ante el juez que han tenido la intención de conciliar de manera pacífica y salomónica, sin embargo no han tenido éxito y por eso están iniciando un proceso judicial. Entonces, sabemos que es facultativa. Directamente puedes iniciar un proceso judicial, no es necesario conciliar. Sin embargo, en la actualidad, sin embargo, la realidad de la situación es que se concilia primero, buscando siempre pues llegar a un tipo de entendimiento y si ya esto no funciona, pues pasan directamente a un proceso judicial. Bien.
Entonces, vamos a hablar de estas materias conciliables en familia, pero para esto tenemos que saber pues, que estas materias son aquellas pretensiones determinadas que versan sobre derechos de libre disposición de las partes, plasmadas en la solicitud, y las pretensiones determinables que las partes conciliantes pueden desarrollar en la audiencia de conciliación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos una solicitud que ha ingresado al centro de conciliación, por lo tanto tiene una pretensión determinada, que es la que está estipulada en la solicitud, y por la cual tenemos conocimiento, ¿bien? Porque existe una previa evaluación de esta solicitud. Imaginemos, pongamos un ejemplo que sea una pensión de alimentos. Esta pensión de alimentos indica pues en la solicitud la información de ambas partes, ¿bien? La modalidad de la audiencia de conciliación, si es una conciliación presencial o es una conciliación virtual, y de esta manera se va a desarrollar este procedimiento. Bien, llega el día de la audiencia y en la audiencia misma, asistiendo a ambas partes, desean conciliar también el tema del régimen de visitas y la tenencia, imaginemos. En muchos centros de conciliación les dicen que no es posible conciliar estas materias, dado que en la solicitud no está establecido estas materias y únicamente indica una pensión de alimentos. Por lo tanto, si la otra parte desea conciliar o si ambas partes desean conciliar estas materias adicionales, pues tienen que iniciar un procedimiento nuevo, bajo otro expediente, es decir, bajo un cobro adicional. Bien, pero esto no es correcto. Nuestra ley de conciliación nos indica que existen pretensiones determinadas y determinables. Las determinadas, como bien lo hemos mencionado, son las que están en la solicitud, consignadas en la solicitud. Visualmente nosotros sabemos de qué vamos a trabajar el día de la audiencia, y las pretensiones determinables son las que nacen en la audiencia de conciliación. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos conversando sobre una pensión de alimentos y ambas partes pues están aprovechando el espacio para poder conciliar otras materias adicionales, nosotros tenemos la obligación de agregar estas materias en el acta de conciliación. ¿Y cómo va a figurar? Va a figurar de la siguiente manera. Después de toda la información que tiene que tener de ambas partes, se va a estipular las pretensiones determinadas, pensión de alimentos. Y más abajo se va a poner las pretensiones determinables, es decir, el régimen de visitas y la tenencia. Bien, ahora, esto es siempre y cuando exista la voluntad de ambas partes. Es decir, si una de las partes no está de acuerdo en agregar estas dos pretensiones adicionales, pues lamentablemente no se va a poder. Para que existan las pretensiones determinables, tiene que existir la voluntad de ambas partes, el consentimiento de ambas partes, y se trabaja y se agrega la solicitud. Si una de las partes dice, mira, yo estoy aquí únicamente por la pensión de alimentos, yo no he venido a conciliar por un tema de tenencia ni régimen de visitas, es más, eso lo estoy llevando en un proceso judicial de repente, no estoy de acuerdo con eso, listo, suficiente con esa información para nosotros continuar con la audiencia y poder seguir trabajando el tema de la pensión de alimentos. Bien. Bien, ¿cuál es la función del conciliador en materias de familia? Es velar que los acuerdos adoptados por los conciliantes sean los más convenientes para los menores, salvaguardando el interés superior del niño. Entonces, esto es lo más importante para el conciliador. Recuerden que los conciliadores trabajan bajo informarle a las partes, guiar a las partes y poder ayudarlos en resolver estos conflictos de los cuales ellos lamentablemente no pueden ya conversar, dialogar, comunicarse, y por lo tanto necesitan a un tercero para que pueda darle forma a estos acuerdos que ellos vienen realizando de manera informal. Entonces, el conciliador pues tiene que tener las técnicas necesarias, y para esto en la conciliación básica que uno estudia para volverse conciliador extrajudicial existe una especialidad, y esta especialidad es la de familia. ¿Y por qué es una especialidad aparte? Porque tienes que tener otra acreditación, otro registro de conciliador en familia. ¿Por qué? Porque los temas de familia son muy demandantes en el sentido de que se trabajan con emociones, y estas emociones nosotros como conciliadores tenemos que estar capacitados para poder guiar a las personas a que puedan arribar a acuerdos que en beneficio de ambos, ¿bien? Entonces, son técnicas que se van a ir utilizando, que no lo aprendes en la conciliación básica, únicamente lo aprendes en materia de familia, porque son técnicas de comunicación, técnicas de negociación, y para que tú puedas para que puedas
tratar de lidiar un poco con los sentimientos de estas personas, porque las conciliaciones en materia de civil únicamente pues sabemos si existe un acuerdo, si no existe un acuerdo, existe una negociación entre ambas partes y nosotros vamos a ir guiando en esta audiencia de conciliación, pero en familia no es así. En familia es la parte, en este caso a la madre, imaginemos, se acuerda de situaciones pasadas en las cuales se ha sentido agobiada, se ha sentido perjudicada y empieza como una catarsis. Entonces nosotros tenemos que darle el espacio necesario, el tiempo necesario para que esta persona pues pueda desahogar un poco esos sentimientos, pero siempre y cuando mantengamos la guía, mantengamos el tiempo de lo cual estamos conciliando, tenemos que ir aterrizando estas emociones para que no se explaye demasiado y no se convierta pues en una sesión psicológica, ¿bien? Entonces, estas emociones pues nosotros tenemos que saber lidiar con esto. Cada paso que des en la audiencia de conciliación va a tener una emoción y es bastante desgastante en ese momento poder lidiar con todo eso a la vez. Por eso es que se estudian unas técnicas necesarias para poder nosotros controlar y dominar la audiencia de conciliación y de esta manera pues saber si es que ellos tienen algún tipo de interés en conciliar. Hay muchas personas que llegan en automático a decir que es una falta de acuerdo y nosotros tenemos que proceder, ¿no? Esto lamentablemente pues nos corta un poco en el momento en el que necesitamos realizar estas técnicas de comunicación y saber qué está pasando realmente. Entonces hay todo un estudio que se hace a la persona, un lenguaje corporal, para poder nosotros saber cómo se va a encaminar esta audiencia de conciliación. Pero lo más importante de la función de los conciliadores es velar pues por el interés superior del niño, las responsabilidades y derechos de los padres también. Entonces, hay que entender que en la conciliación únicamente se tiene que tocar cuáles son estos deberes de los padres y los derechos de los hijos, ¿no? Muchos casos desean agregar acuerdos que no vienen en relación con lo que estamos conciliando. Y ellos pueden decir, pero ambos estamos de acuerdo en que se manifieste de esta forma. Nosotros tenemos que saber qué tipos de acuerdos van en el acta de conciliación y cuáles no van en el acta de conciliación, como de repente algunas formas de querer controlar la vida personal de la otra persona, poniendo restricciones. Y esto, pues lamentablemente, por más que ellos tengan un acuerdo entre ambos, nosotros no podemos establecerlo en el acta de conciliación porque hay que enfocarnos en lo que es importante, ¿no? Que es el interés superior del niño. Este acuerdo va a beneficiar a tus hijos, a los menores, los van a beneficiar a ambos o solamente es algo momentáneo, ¿no? Hay que ir evaluando poco a poco cuáles son estos acuerdos que van a ir estableciendo y hay que ir enseñándoles también, guiándoles sobre qué tipo de acuerdos van en el acta de conciliación. Entonces, es todo un mundo los casos que tenemos en conciliación en materias de familia, de las cuales pues siempre aprendemos un poco más sobre estas situaciones y sobre lo que se debe y no se debe hacer en las audiencias de conciliación. Bien, entonces vamos a pasar, ya tenemos una pequeña introducción sobre lo que es la conciliación, sobre las funciones del conciliador, sobre las ventajas de la conciliación, ¿no? Hemos pensado que es rápida, económica y flexible, ¿no? Rápida en comparación a un proceso judicial, económica, porque la conciliación pues puede costar desde 300 soles hasta 500, 600 soles, en algunos casos cuesta 250 cuando es de manera conjunta, entonces eso es un precio módico en el cual pueden resolver estos problemas sin necesidad de un proceso judicial, que ya sabemos pues más o menos cuánto les costaría de acuerdo a los honorarios de cada abogado, ¿bien? Entonces, teniendo como primera materia conciliable en temas de familia es la pensión de alimentos. Y veamos aquí, ¿quiénes tienen derecho a esta pensión de alimentos? Los hijos nacidos dentro del matrimonio, los hijos extramatrimoniales reconocidos por ambos padres y los hijos no reconocidos. ¿Por qué hacemos aquí un hincapié? Sabemos muy bien pues que los hijos nacidos dentro del matrimonio, pues evidentemente si se separan estos padres, pues existe la obligación de pasar una pensión de alimentos, de establecer las demás materias conciliables, ¿bien? De los hijos extramatrimoniales también lo tenemos claro, pero de los hijos no reconocidos, ¿qué pasa con esta parte de la pensión de alimentos en la cual la ley es clara e indica de que si ingresa una solicitud donde el hijo no está reconocido, nosotros tenemos la obligación de aceptar la solicitud y poder darle el trámite que se requiera? ¿Por qué?
Esta es la única materia conciliable en la cual los hijos no reconocidos pueden tener acceso a una pensión digna. En casos de tenencia y régimen de visitas no existe esta obligación, ¿bien? Pero en pensión de alimentos sí. ¿Y qué va a suceder? Porque ya hemos tenido casos en los cuales la otra parte se siente afectada, sorprendida e indica, pues, llama al centro de conciliación, indica de que no conoce a esta persona, que por qué lo han invitado a conciliar, que esto no es así, y bueno, una serie de cosas más que ya no vienen al caso mencionar, pero que se le recomienda a la parte invitada que asista a las audiencias de conciliación. Por eso es importante siempre recomendar que si a uno le llega una invitación para conciliar, asistamos porque estamos demostrando que tenemos interés en conciliar y que se llegue o no se llegue a un acuerdo. Lo más importante es demostrar que hemos tenido este pequeño interés en poder conciliar y se va a llevar un proceso judicial y el juez va a ver y verificar de que nosotros hemos asistido, pero lamentablemente no hemos podido llegar a ningún tipo de entendimiento. ¿Bien? Entonces le decimos a esta persona que ingrese a la audiencia de conciliación, ¿no? Que asista a la audiencia de conciliación y de esta manera va a poder presentar también sus descargos, porque no solamente es la versión de una parte, ¿qué pasa con la otra versión? Muchas veces se cuestiona la conciliación porque solo conocemos una versión, y esto es porque las conciliaciones sabemos muy bien que trabajan bajo el principio de la buena fe. ¿Qué nos dice este principio de buena fe? Que todo lo que se menciona en la solicitud o cuando se hace la consulta por teléfono, nosotros no somos un ente fiscalizador, nosotros no vamos a verificar que lo que tú digas es cierto, nosotros confiamos en lo que estás diciendo y le damos curso al procedimiento conciliatorio y verificando pues que tengas los anexos que se requieren para ciertos requisitos de materias conciliables. ¿Bien? Ahí viene la importancia de asistir a las audiencias de conciliación, porque después ahí encuentras tú qué es lo que dice la otra parte, cuál es la versión de la otra parte. Y de esta manera se contrarresta esta información y de llegar a acuerdos se levantan acuerdos y de no se levanta una falta de acuerdo. Bien, por eso es importante asistir. Se le dice a este padre de familia que asista a la audiencia de conciliación, asiste, se levanta la falta de acuerdo y de aquí viene otro tema más, el tema de las pruebas de ADN, que muchas veces este tema salta en las audiencias de conciliación. Los centros de conciliación no ven temas de filiación. Esta es una materia no conciliable, la filiación. Bien, esto se va a llevar en un proceso judicial. En el proceso judicial se verá si es el padre o no es el padre, se verá pues de acuerdo a los hechos y fundamentos que pueda presentar cada uno de los demandantes y de esta manera pues se verá en este proceso judicial. Pero en conciliación no, nosotros no podemos pedir una prueba de ADN, no podemos pedir el tema de la afiliación, no podemos pedir el tema del cambio del apellido, si le va a dar el apellido o no, esos son temas judiciales. Pero estamos obligados a aceptar una pensión de alimentos porque es lo que merece pues la criatura y si no es el padre o si es el padre, esto se verá ya próximamente en un proceso judicial, entendiendo que asistir a las audiencias de conciliación no son obligatorias, ¿no? Es a voluntad de cada una de las partes y tienen la facultad de poder asistir o no y de poder dar sus descargos o no. ¿Bien? Entonces, hay otro tema más importante también de la pensión de alimentos, que dicen hasta qué edad es. Sabemos muy bien que es hasta los 28 años, siempre y cuando el hijo, la hija estudie, se mantenga estudiando y tenga unas calificaciones positivas en ese sentido. No nos indica la ley cuáles son estas notas exitosas, ¿no? No nos indica, no sabemos exactamente cuáles, pero me imagino, y imaginemos todos, pues deducimos también de que sean aprobadas estas notas, estos cursos y demás. Si se mantiene estudiando, la pensión continúa, ¿eh? Si uno de ellos se casa, ya la pensión queda sin efecto porque se ha casado y ya demuestra pues ser una persona totalmente responsable por sí misma, o si tiene un hijo, también la pensión de alimentos queda sin efecto. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Cuando el hijo supuestamente está estudiando una carrera, después estudia una maestría, ¿bien? Y de un momento a otro, pues, se convierte en padre. La parte de quien tiene la obligación de dar la pensión de alimentos, de otorgar la pensión de alimentos, puede pedir una exoneración y en este caso puede indicar el supuesto de la exoneración, ¿no? Va
bajo fundamento de que ya se convirtió en padre, por lo tanto, pues se pide una exoneración. Es importante hacer el procedimiento porque esta pensión de alimentos va a continuar, va a correr y de repente en un acto pues de mala fe, y han habido muchos casos así, en los cuales se ejecuta el acta de conciliación y se crean devengados, y esa no es la idea. Entonces siempre se les recomienda que concilien y pidan una exoneración, ¿no? Y de esta manera pues dejar constancia de que del hecho, ¿no? Y del sustento de la exoneración. Bien, también existe una pensión de alimentos a favor del conviviente. Esto quiere decir que se va a tramitar y cuál es el requisito para que esta materia de conciliación pues sea procesada. Es mediante el acta de matrimonio, ¿bien? Y en casos de unión de hecho, tiene que ser mediante notaría o sede judicial, ¿bien? Esta unión de hecho tiene que estar formalizada y van a hacer esta pensión de alimentos a favor del conviviente. Entonces, esta es una materia conciliable que nace cuando estas personas se van a separar o de repente están tramitando el divorcio y concilian una pensión de alimentos a favor del cónyuge en este caso hasta una fecha determinada o depende de lo que ellos realmente quieran conciliar, ¿bien? Entonces es como una negociación que hacen entre ellos para poder otorgar el divorcio de acuerdo mutuo, y de esta manera pues nosotros tenemos que seguir el curso de la conciliación si es que nos ingresa una solicitud referida a esta materia de conciliación de pensión de alimentos a favor del cónyuge. Nosotros tenemos que darle trámite correspondiente, ¿bien? Y de esta manera ellos van a tener su acta de conciliación en el cual se indique la pensión de alimentos y de qué manera se va a otorgar esta pensión de alimentos, si va a ser bajo una cuenta, los días que tienen que estar consignados. Es importante mencionar eso siempre, que todo acuerdo conciliatorio tiene que tener datos específicos y estos acuerdos tienen criterios. Entonces, estos criterios tienen que ser ciertos, expresos y exigibles. Son 3 criterios para que sepas si tu acuerdo está bien redactado o no, ¿no? Si es cierto, si es exigible. ¿Por qué? Porque tiene que tener detalles importantes. Estos detalles importantes, ¿qué son? Nosotros no podemos poner que fulanito le va a otorgar una pensión a fulanita de tal y listo. No, nosotros tenemos que establecer los detalles de esta pensión de alimentos. ¿A qué cuenta va a ir? El número de cuenta, el número CCI de la cuenta, el banco, los días que se va a hacer el depósito. Lo mismo pasa con la pensión de alimentos a favor de los menores. Bien, hay que establecer todos estos datos para que cuando exista el incumplimiento de este acuerdo se pueda ejecutar sin ningún tipo de observaciones, ¿no? Hay muchas actas de conciliación que tienen diversas observaciones en cuanto a la redacción de sus acuerdos, porque no están bien estipulados. Y esto pasa en el régimen de visitas, que ahorita lo vamos a ver y lo vamos a detallar mucho mejor. Bien, entonces hay que estipular pues el número de cuenta, el banco, el día que se va a otorgar la pensión, el monto de la pensión de alimentos, lo que equivale a esta pensión de alimentos, la modalidad en la cual se va a hacer, y de esta manera pues ya queda el acuerdo bien establecido, ¿no? A favor de quién va a ser la pensión de alimentos, si es que existen algunos otros gastos adicionales, cómo se van a repartir, va a ser 50%. Ahora, la pensión de alimentos no siempre es otorgándola bajo la modalidad de transferencia bancaria. Hay muchas pensiones de alimentos donde el padre o la madre, quien otorga la pensión, paga directamente a la institución educativa, por ejemplo, al colegio, al seguro de salud, y los útiles y los víveres los llevan en físico. Entonces, lo que se pasa en pensión de alimentos es algo mínimo, nada más para ciertas cosas, la movilidad la pagan directamente. Los acuerdos están bien establecidos siempre y cuando exista voluntad de ambas partes y bajo la realidad en la cual ellos viven. Muchos casos se resuelven así, no necesariamente es con una cuenta bancaria. También hay pensiones de alimentos que son en efectivo. Algunos hasta modalidad YAPE también se ha visto en las actas de conciliación. Entonces, todo esto va a depender de ellos, ¿no? De cómo ellos quieran venir acordando esta pensión de alimentos, y también es en porcentajes. Es decir, uno asume, el padre, por ejemplo, se otorga el 60%, el 40% de sus ingresos, y para esto pues hay que demostrar las boletas para saber
cuánto es el 40%, el 50%, ¿no? La pensión de alimentos es hasta el 60%, pero no indica que sea el 60%. Entonces, hay toda una cuestión, si hay otros hijos adicionales en los cuales también tienen derecho a una pensión alimenticia, se va a recortar. Bien, normalmente en los procesos judiciales es de 30-40%, exagerando, porque el padre también tiene que demostrar su carga económica y de esta manera, pues, se va a establecer este porcentaje. En conciliación también se han visto en porcentajes y se pone un acuerdo adicional donde el padre se compromete y obliga a mostrar estas boletas de pago para poder hacer el cálculo, porque si no, no sabemos sobre qué estamos haciendo un cálculo de un 40 o 50%. Entonces aquí se agregan también los cálculos de los bonos, de las ETS, de las utilidades, ¿no? Dependiendo de ellos, a voluntad de ellos. Si ellos quieren manejarlo de esta manera, bienvenido sea y se plasma en el acta de conciliación. Bien. A ver, Lucero nos pregunta, ¿se puede dar también cuando en el matrimonio hay infidelidad y piden el divorcio? Me imagino la pensión de alimentos a favor del cónyuge, ¿no? Sí, la pensión de alimentos a favor del cónyuge puedes hacerlo en cualquier etapa de tu relación, al inicio, intermedio o final. Y hay casos también en los cuales, por un tema de infidelidad, la esposa, la una esposa, concilia una pensión de alimentos como un tema de compensación económica, ¿bien? ¿Por qué? Porque ya tiene la duda de que esto, pues, y la desconfianza de que se vuelva a repetir esta situación y quiere tener algo seguro, ¿no? Que la beneficie y que la proteja. Entonces concilian una pensión de alimentos a favor del cónyuge, dado por esta situación, ¿no? Por un tema de infidelidad. Y después, si es que ellos mantienen una buena relación normal, el acta sigue ahí, ¿no? Es más, ni siquiera se hace el pago inmediato. Pero si más adelante surge de nuevo esta situación, ya el acta pues la respalda a la señora y se siente protegida, es como una garantía para ella, ¿no? Para que siente la afectación. En caso de infidelidad, a veces se resuelve así, ¿no? Y bueno, están en su derecho también de poder solucionarlo como ellos más convengan, ¿no? Pero pueden utilizar esta pensión de alimentos a favor del cónyuge en cualquier etapa de la relación. A ver, cuando hay un acuerdo de pensión al conviviente, luego cuando quieres disolver ese acuerdo se puede siempre y cuando exista voluntad de ambas partes. Las actas de conciliación, para que se tenga mayor conocimiento, eh, continúan, ¿no? Continúan. ¿Y qué pasa cuando uno de los acuerdos se incumple? Se ejecuta, se lleva a un proceso judicial y se le indica al juez el cumplimiento del acuerdo para que sea así. Bien, ¿qué pasa cuando varían estos acuerdos? Bien, la parte que desea variar el acuerdo tendría que invitar a la otra parte para poder levantar un acta que reemplace al anterior bajo nuevos acuerdos. Y de esta manera, pues se tendría que ver cuál sería la modalidad que ellos escojan. Si ya han terminado y tienen un acta de conciliación a favor del conviviente que está con sede judicial o notarial, la inscripción de esta unión de hecho, bien puede indicar y puede invitar a la otra parte para que exista este desistimiento, ¿no? Dado que ya no tienen pues ningún vínculo, ¿no? Y de esta manera pues puedan conciliar y listo, ¿no? Ahora, en esos casos hasta se ponen cláusulas. Cuando se concilian esta pensión de alimentos a favor del cónyuge, se ponen ciertas cláusulas que indica de que el acta de conciliación queda sin efecto. Esta pensión de alimentos queda sin efecto en caso una de las partes inicie una nueva relación, en caso la relación termine y demás acuerdos que ellos puedan entender en ese momento, ¿no? Entonces, así se maneja con muchas cláusulas para poder evitar esos problemas, como bien mencionas, a futuro, ¿no? Y si pasa, tener algo seguro ya de lo que se va a hacer en ese momento, ¿no? Ya queda sin efecto, ¿por qué? Porque lo dice el acuerdo tal cual, ¿no? Tiene una nueva relación, se terminó la relación, listo. Esto es en unión de hecho, ¿bien? Pero en temas pues de matrimonio ya pues tienen que hacer un divorcio y para esto se requiere del acta de conciliación de las tres materias conciliables. Si es que existen hijos menores de edad, tienen que conciliar pensión de alimentos, régimen de visitas y tenencia, obligatoriamente, para que ellos puedan divorciarse en el proceso notarial. ¿Bien? Ahora,
si no existe algún tipo de acuerdo entre ambas partes para poder divorciarse, ya se hará un divorcio pues judicial, ¿no? Bajo los supuestos que ellos consideren convenientes. Bien, listo. Entonces, justo lo que mencionábamos, las variaciones de los acuerdos. ¿Qué pasa cuando yo tengo una pensión de alimentos a favor ya de mi hijo, ¿no? Y pierdo el trabajo o cambio de trabajo y necesito pues hacer un ajuste sobre esta pensión de alimentos en cuanto a la reducción. ¿En qué casos se vio esto notoriamente en los procesos de familia en pandemia? Cuando pasó el tema de la pandemia, muchos padres de familia se quedaron sin trabajo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con estas personas que se quedaron sin trabajo? Tuvieron que tener un acuerdo verbal con la otra parte para poder solucionar momentáneamente el tema de la pensión de alimentos. O sea, ya no pasaba, imaginemos que la pensión de alimentos sea de 1.000 soles. Bien, ya no pasaba 1.000, pasaba 500 soles por el tema de trabajo y tantas situaciones que realmente pues afectaron a muchas personas, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? Y esto se vio mucho en temas de pandemia y hubo mucha mala fe en ese sentido. ¿Por qué? Vamos a exponer un caso. ¿Bien? Ellos conversan internamente, indican de que, mira, ya no te voy a pasar 1.000 soles, ahora te voy a pasar 500, dada la situación, me quedo sin trabajo, pero yo igual quiero solventar ciertos gastos de mi hijo, porque es lo que corresponde, ¿bien? Pero va a ser de 500 y la otra parte acepta, ok, no hay problema, pasan los meses, ¿bien? Y ¿qué pasa? El acta de conciliación sigue su curso, el acta de conciliación aparentemente no estás cumpliendo. Entonces, esta acta de conciliación no se está cumpliendo en ese acuerdo de los 1.000 soles de la pensión de alimentos. Y ahí están las pruebas de que solo se ha transferido 500 soles. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? La otra parte, en el mejor de los casos, va a quedar ahí y listo, ¿no? No pasa nada, se mantiene. Pero en el peor de los casos, cuando hay un acto de mala fe, y eso abunda en los procesos de familia, las personas de mala fe en este acto ejecuta su acta de conciliación indicando de que no se está cumpliendo con la pensión de alimentos. Bien, han pasado 10 meses y está pasando únicamente 500 soles, no está cumpliendo. Por lo tanto, ¿qué pasó? Se generaron devengados. ¿Y qué va a pasar? El padre va a tener que ponerse al día con los devengados para poder contestar su demanda y esto lo va a perjudicar enormemente. Él va a decir, pero tuvimos un acuerdo previo, nosotros coordinamos, yo te dije, tú aceptaste, que esto y lo otro. Y la otra parte simplemente se va a hacer de hombros y va a decir, el acta la he ejecutado porque no estás cumpliendo. Va a tener que ponerse al día. Este caso realmente pasó en muchas situaciones de actas de conciliación. Entonces, cada vez que nos llamaban o hemos tenido ponencias respecto a la variación de la pensión de alimentos, les hemos aconsejado siempre de que ellos pidan una variación en conciliación. Si ellos tienen un acta de conciliación y ya han conversado y existe la voluntad de ambas partes de hacer una reducción, o en todo caso la otra parte no está de acuerdo, invítala a conciliar y pide una variación de la pensión de alimentos argumentando la situación actual en la que estás, ¿no? La situación de pandemia y demás, para dejar constancia de que tú estás tratando de solucionar el problema de una manera salomónica. Entonces, para que no exista alguna negación, porque claramente las madres de familia quienes reciben la pensión de alimentos, poniendo un ejemplo de que la mamá sea la que tenga la tenencia, nunca va a aceptar una reducción. Nunca lo va a aceptar, salvo pues que sea muy considerada, que sea una persona pues realmente justa y honesta, que aceptaría, que puede haber, pero en la realidad no es así, no hemos tenido ni un acta de conciliación donde se acepta una reducción, únicamente la reducción. ¿Por qué? Porque va a decir, yo no, más adelante qué va a pasar, entonces siente pues esta incertidumbre, ¿no? De inseguridad en cuanto a la pensión de alimentos y nosotros aconsejamos lo siguiente, solicita una reducción de pensión de alimentos, pero a la vez agrégale un aumento de pensión de alimentos. O sea, puedes conciliar las dos materias bien, en una sola solicitud para que la otra parte sienta esta tranquilidad y esta garantía de que efectivamente se va a hacer una reducción, pero no va a ser eterna.
¿bien? Va a tener un periodo y a partir, imaginemos, a partir del año 2026, mes de julio, la pensión va a aumentar en tanto. Entonces, esto le da cierta tranquilidad a la otra persona de que esta situación no va a ser eterna y que más adelante va a llegar a su normalidad, ¿no? Va a tener un aumento de pensión de alimentos. Entonces, de esta manera favorecemos a ambas partes, ¿no? Favorecemos tanto al padre como a la madre y tratamos pues de que ellos entiendan, concienticen un poco el tema de la situación económica del padre en este caso, ¿no? Y que sienta la seguridad de que posteriormente esto va a cambiar. Ya si no se cumple, se ejecuta el acta de conciliación sin ningún problema, ¿no? Se lleva un proceso judicial. Entonces, cuando tengamos la necesidad de variar algún tipo de acuerdo de la pensión de alimentos, siempre busquemos la conciliación, busquemos la manera formal de hacerlo, no verbalmente, no por teléfono, no un acuerdo así, porque eso va a traer problemas más adelante, va a traer muchos problemas. Entonces, la idea es que ellos se sientan seguros y tengan su acta de conciliación que les dé esta tranquilidad de saber que están haciendo las cosas bien como corresponde y de acuerdo a ley. Bien, justo lo que hablábamos, otra materia conciliable es la exoneración de pensión de alimentos. Ahí estaba leyendo el chat de nada, Lucero, con gusto. Exoneración de pensión de alimentos. ¿En qué casos esta exoneración de pensión de alimentos, como lo habíamos mencionado, es cuando el hijo pues ya trabaja o se convierte en padre o se casa? Entonces de esta manera ya se extingue esta pensión de alimentos. Pero hay otros casos adicionales. Bien, cuando el hijo siendo representado por su madre, ¿no? Es menor de edad, pero cuando cumples los 18 años de edad, acá cambia la figura, ¿no? ¿Cómo va a ser? En algunos casos la madre sigue representando a su hijo y recibe la pensión de alimentos y administra esta pensión de alimentos, pero en otros casos no, la figura cambia. Y hemos tenido casos así en los cuales, por ejemplo, la madre que tiene la pensión de alimentos, que recibe la pensión de alimentos en representación de su hijo, cambia su modalidad de trabajo y se va a trabajar al extranjero, por lo tanto ya no puede administrar la pensión de alimentos. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? El hijo que ya es mayor de edad, imaginemos que tenga ya 19, 20 años, que está estudiando, ¿bien? El padre va a solicitar una exoneración de alimentos y a la vez va a solicitar una pensión de alimentos directamente hacia el hijo. Entonces, en este caso, la figura es esta. Le pide a la madre la exoneración de pensión de alimentos, la madre acepta, ¿bien? Porque ya no está administrando este dinero de manera útil, ¿no? Y responsable. La va a administrar directamente el hijo. De esa manera concilian una exoneración de alimentos y concilian nuevamente una pensión de alimentos a favor ya de su hijo que es mayor de edad y que por lo tanto cuenta con una cuenta bancaria y de esta manera se va a ejecutar el acta de conciliación en caso pues exista un tipo de incumplimiento. Ahora, ¿la madre aceptaría una exoneración de alimentos? A veces es un poco difícil, pero en algunos casos el padre directamente ya lo concilia con el hijo que ya es mayor de edad y entiende la situación. Ahora, hacemos otra pregunta más. ¿Que el hijo administre la pensión de alimentos directamente? Pues uno diría, que es peligroso, ¿no? Porque son jóvenes y por lo tanto, pues, ¿cómo sabemos que va a ser responsable con la administración de esta pensión de alimentos? Entonces, son figuras en las cuales nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir aconsejando de una manera u otra y los consejos más prácticos han sido que cuando el hijo recibe la pensión de alimentos, es que el padre pague directamente la universidad, por ejemplo, ¿no? Y el hijo reciba la pensión de alimentos ya menor, ¿no? Digamos de 500, 600 soles para sus temas de pasaje, para sus temas de alimentación, de 1000 soles de repente, ¿no? Y de esta manera, pues, ya lo hacemos más seguro el acuerdo, ¿no? Para que el hijo no tenga, pues, que recibir todo el dinero y el padre tenga la seguridad de que se está pagando la universidad, lo puede hacer directamente. De esta manera, tratamos un poco, pues, de que exista cierta responsabilidad en los acuerdos que estamos estableciendo. Entonces, igual va a depender de ellos, ¿no? De la modalidad que ellos quieran tener este nuevo acuerdo de la pensión de alimentos y nosotros pues tenemos que, se les aconseja igual, pero igual tenemos que darle curso a lo que ellos deseen porque es a voluntad de ellos. Nosotros no podemos obligarlos a firmar algo que no desean, pero sí podemos aconsejarlos, ¿no? Si lo aceptan, bien, y si no, también ya bajo su responsabilidad será, ¿bien? A ver, te leo, Lucero, a ver.
Tengo un caso que el hijo ya tiene 38, pero él aún no se casa ni tiene hijos, pero aún sigue recibiendo pensión de alimentos. Se puede hacer, sí, claro, es hasta los 28 nada más, ¿no? El padre puede pedir una exoneración de pensión de alimentos dado que ya tiene 38 años y ya puede valerse por sí mismo, ¿no? Ya no es un jovencito, pues, que depende de sus padres. En este caso pide la exoneración de pensión de alimentos a la madre y hasta puede invitar también al hijo, porque entiendo yo de que no van a aceptar, ¿no? Y de esta manera pues ya lo judicializa, ¿no? Pero intenta primero con la conciliación. Él sigue estudiando cursos profesionales. No, directamente que pida la exoneración de pensión de alimentos, porque ya pues son 10 años de más que está dando esta pensión de alimentos. Ahora, esto también nos lleva a otra reflexión, ¿no? En algunos casos, los padres de familia otorgan pensiones de alimentos hasta grandes, porque se mantienen solteros. Justamente este caso se mantiene él aún soltero y se mantiene aún estudiando. Entonces, los padres de familia, por voluntad propia, ya siguen otorgando una pensión de alimentos. La ley ya no los obliga, pero ellos por voluntad lo desean así. Y en algunos casos sí funciona bien, ¿no? Porque es tema personal de cada uno. Si él quiere hacer esto, bien, lo puede seguir haciendo sin ningún problema y sin ninguna obligación y sin ninguna acta de conciliación que así lo obligue. Bien, pero si no es así, si el padre ya dice, oye, ya tienes 38 años, hijito, puedes valerte por ti mismo, yo ya no tengo que estar pasando una pensión de alimentos, bien, puede hacerlo legalmente, ¿no? Pidiendo la exoneración de pensión de alimentos cuando la ley indica que es hasta los 28 años nada más, ¿bien? Salvo pues que el hijo pues tenga algún tipo de condición de salud de la cual eternamente los padres se ven obligados a cumplir con una pensión de alimentos. Hemos tenido casos así también, pero este caso no es eso, ¿no? Bien. Ahora sí, vamos con el régimen de visitas, 8:51 ya. Vamos bien. A ver, perdón, a ver. Carlos, a ver, ¿la exoneración se realiza en proceso aparte o en el mismo proceso de alimentos? ¿De la parte judicial me estás hablando? La exoneración la puedes solicitar en la conciliación, ¿bien? Ya hemos indicado que la conciliación, pues, tema de familia es facultativo, puede ir directamente a un proceso judicial y pedir la exoneración de la pensión de alimentos, indicando, pues, los supuestos que ya hemos conversado ahora. Pero también puede acudir a la conciliación, indicando el acta, adjuntando el acta anterior de la cual está la obligación del padre, en este caso, de la pensión de alimentos, ¿bien? Para solicitar exoneración tiene que estar al día con la pensión de alimentos. Es un requisito principal para todos. ¿Bien? Hasta para contestar la demanda tienes que estar al día con la pensión de alimentos. ¿Bien? Listo, vamos con el régimen de visitas. Otra materia conciliable en la cual este régimen de visitas nace cuando los padres están separados, uno tiene la tenencia, en automático nace el régimen de visitas. ¿Qué nos dice el régimen de visitas? ¿Es solicitado por quién? Por quien no vive pues con el menor, ¿no? Debiendo juntar la partida de nacimiento, su menor hijo. Ahora, un tema importantísimo, el régimen de visitas. Según nuestra ley de conciliación, indica que tiene que tener datos exactos, como días, horas, lugar de realización, con o sin externamiento, con pernotación. Todos estos detalles tiene que contener el régimen de visitas. ¿Por qué lo menciono? Muchos casos no desean ellos poder agregar estos detalles al régimen de visitas porque dice que sea libre, abierto, flexible, previa coordinación entre los padres por escrito. Y esto es un error. Tiene que tener estos datos importantes. ¿Qué pasa? En muchos casos nos dicen, oye, Mari, mira, ¿sabes qué? Nosotros no necesitamos un régimen de visitas así, que tenga pues estos datos exactos. Nosotros tenemos una buena comunicación, no es necesario. Yo paso por mi hijo, puedo verlo todos los días si quiero. Si un día no puedo, no voy, no pasa nada. No quiero yo que exista una obligación para yo poder ver a mi hijo. Quiero que sea libre, ¿no? Y la otra parte está de acuerdo también. Bien, yo les digo, mira, yo los felicito en primer lugar porque tienen un régimen de visitas que no les causa problemas. Muchos padres tienen problemas con el régimen de visitas porque no les permiten ver a sus hijos, obstaculizan este vínculo y tienen este problema de no ver a sus criaturas, ¿no? Que es grave, ¿bien?
pero su caso no es así, es al contrario, tienen toda la libertad y eso se aplaude, eso se felicita porque tienen una buena comunicación, pero eso no siempre va a ser así. Entonces hay que explicarles, se les dice, ¿no? Imagínense, pónganse en el supuesto de que uno de ustedes tenga una nueva relación, tenga nuevos hijos y esto hace que existan nuevos conflictos entre ambos, ¿bien? Empiezan las discusiones y demás y ya el régimen que tenías así de abierto ya no es así de abierto porque ya yo tengo cosas que hacer también, me voy a mudar de distrito, voy a, qué sé yo, voy a viajar, no sé, y empiezan problemas. ¿Bien? ¿Qué te ampara a ti? ¿Cuál es tu seguridad de tener un régimen de visitas amplio, abierto y flexible, previa coordinación entre los padres? Si no existe coordinación, ¿qué vas a ejecutar en tu acta de conciliación? Todo está bien mientras el acuerdo se cumpla. El acuerdo puede tener defectos, puede tener errores y demás, pero si se cumple, no hay problema. ¿Bien? El problema viene cuando no se cumple el acuerdo y se ejecuta en el proceso judicial. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta acta de conciliación no tiene lo que indica la ley de conciliación, que debe tener los datos exactos del régimen de visitas. ¿Por qué? Porque de esta manera no es exigible. Yo no puedo exigir que el acuerdo del régimen de visitas sea vulnerado porque dice previa coordinación entre los padres. Ok, la otra parte nunca está de acuerdo. La llamo, ¿puedo pasar hoy? No. ¿Puedo pasar mañana? No, tampoco, mira, te estoy haciendo tal cosa. Bien, ¿puedo pasar el fin de semana? No, voy a viajar. ¿Puedo pasar? No hay coordinación. ¿Y qué dice el acuerdo? Que es libre, pero previa coordinación entre los padres. Entonces, ¿de qué manera se va a incumplir esto? Vas a tener problemas porque van a observar este acuerdo que no es exigible porque no contiene los datos exactos. ¿Y a quién va a perjudicar? A quien tiene el régimen de visitas, evidentemente. Entonces, ahorita ustedes manejen esta misma dinámica que tienen, que sea libre y amplio y todo lo que quieran, pero el día que ustedes tengan un problema, bien, que les impida continuar con esta buena comunicación que tienen ambos padres, básense en los acuerdos que tiene su acta de conciliación, aprovechen que están conciliando para poder plasmar estos acuerdos en un futuro en el cual ustedes no se entiendan, ya. Pónganse ahorita que no pueden conversar, no pueden hablar y ninguno cede para que puedan ver a los hijos. ¿Cómo les gustaría que sea este régimen de visitas? Entonces ahí ya la figura cambia, ¿no? La figura cambia completamente. Ya entran ellos en el supuesto y dicen, ah, no, 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 esto me va a perjudicar, evidentemente, ¿no? Entonces, que sea de esta manera. Fines de semana, intercalados, los días, de lunes, miércoles, viernes, todos los fines de semana, un fin de semana sí, un fin de semana no, como ellos quieran. Pero lo establecemos así el régimen de visitas, para que en un futuro, cuando ellos no puedan tener este entendimiento, pues se, eh, ellos puedan cumplir este régimen de visitas según lo que dice su acta de conciliación. Y de esta manera todos felices. No hay ningún problema, no hay por qué ejecutar nada, no hay por qué demandar nada, no hay por qué denunciar nada, porque tienen un régimen de visitas en el cual les va a dar orden a ellos cuando ya no tengan una buena comunicación. Mientras tanto, sigan manteniendo su régimen de visitas abierto, amplio y flexible, sí, no les va a traer ningún tipo de problemas. Y quién sabe, de repente nunca van a usar un régimen de visitas con detalles, pero por si acaso ahí está. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que trabajar el régimen de visitas. No hay que aceptar regímenes de visitas amplios porque, uno, no es conforme a ley y dos, perjudica a una de las partes cuando no existe una coordinación entre ambos padres. ¿Bien? Bien, la variación del régimen de visitas, otra materia conciliable, la cual se vio mucho en pandemia. Esta variación, evidentemente, ya no podías visitar pues a la otra, a la otra parte que tenía a cargo a los menores por el tema de las restricciones y demás, y tuvo que se perjudicó mucho este tema del régimen de visitas, se entendía también la situación, ¿no? Hubo mucho miedo en los cuales la gente no quería salir de sus casas y se entendía, por lo tanto, ¿qué hacíamos, no? No, tú tienes un régimen de visitas que dice que tienes que venir y listo. Y si no vienes, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Hubo muchas llamadas, muchas consultas, y esta variación del régimen de visitas funciona cuando uno de los padres, pues, ya no tiene la disponibilidad de poder ver a sus hijos de esta manera y cuando cambia de trabajo también. En temas de pandemia, lo que hicimos fue variar el régimen de visitas, que se mantenga en los mismos horarios, pero que se agregue el tema de las videollamadas, del Zoom, ¿no? Tantas herramientas tecnológicas que permitían el acercamiento entre padres e hijos y que el vínculo se mantenga, ¿bien? Y que exista un horario sobre esto.
No cuando tú puedas, no cuando yo pueda, no cuando estoy sin batería, qué sé yo, no, que exista un horario establecido y para eso pues tienes que estar preparado, ¿no? En estos casos se hizo una variación del régimen de visitas, pero también hay otros supuestos cuando el padre o la madre, quien tiene el régimen de visitas, cambia de trabajo a provincia, imagínense, entonces ya no va a tener la disponibilidad pues de verlo interdiario, los fines de semana y demás, ¿no? Va a tener que hacer un cambio del régimen de visitas. ¿Quién lo va a solicitar? Pues el padre o la madre que tiene el régimen de visitas, ¿no? Ahora, esta figura cambia cuando es al revés, ¿no? Imaginemos, el régimen de visitas se convierte en un derecho bien legal y también tiene un derecho moral, que no es el que nunca hablamos, del derecho moral del régimen de visitas. Es decir, si yo tengo la tenencia de mis hijos y hay un régimen de visitas establecido en el acta de conciliación, pero yo impido de que el padre vea a mis hijos por temas personales que tengo yo, por conflictos con él, por denuncias con él y demás, involucro a mis hijos en esto de manera maliciosa, entonces el padre se pierde su derecho. ¿Cuál es su derecho? El vínculo con sus hijos del régimen de visitas. Y esto no tiene nada que ver con pensión de alimentos. ¿Bien? El padre podrá no estar al día en la pensión de alimentos, pero tiene un derecho sobre sus hijos y es el vínculo que tiene con ellos. Bien, yo no puedo restringir este vínculo que tiene con el padre y por lo tanto yo me niego y se rompe el acta de conciliación, entonces se ejecuta, pero para que se ejecute, pues esto demora y demás, ¿no? El padre puede pedir una variación del régimen de visitas para que sea más amplio de repente, que contenga más días, bien, para agregar las videollamadas y demás. Bien, este es un derecho legal. ¿Qué pasa cuando yo tengo la tenencia de mis hijos nuevamente, ¿no? El mismo caso, pero el padre no ve a sus hijos, no tiene interés en ver a sus hijos. Acá hay un deber moral y este deber moral pues no está contemplado en ningún lado. Quiere decir que yo no puedo obligar al padre de mis hijos a que los vea, pero él sí me puede obligar a que yo cumpla el régimen de visitas porque es su deber. Es decir, hay un deber legal y un deber moral. El deber legal del padre de ver a sus hijos y el deber moral de que ame a sus hijos. La ley no te puede obligar a amar a alguien que tú no quieres, no te puede obligar a visitar y que tengas vínculo con alguien que tú no quieres. Lamentablemente es así. Entonces, si el padre no cumple su régimen de visitas, la madre muchas veces dice, ¿no? Voy a ejecutar el acta de conciliación. No se va a poder, porque es un deber moral del padre, más no legal. Yo no puedo obligar al padre de que vea, de que cumpla su régimen de visitas y vea a mis hijos cuando no quiere. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a quedar ahí nada más. Lamentablemente es así. Así son nuestras leyes y no podemos obligarlo a que quiera a sus hijos. Entonces, este régimen de visitas va a estar ahí por las puras, porque no se va a ejecutar nunca y no va a existir alguna obligación por parte de él, ¿no? Cambia la cosa y la figura cuando yo lo restrinjo de ver a sus hijos. Ahí ya cambia completamente esta figura, ¿no? Bien, la tenencia. ¿Cómo vamos? Ya son las 9. Bien, vamos a avanzar rapidito. Tenencia. ¿Qué nos dice la tenencia? Podrá ser ejercida por uno de los padres y para esto pues hay que acreditarlo mediante la partida de nacimiento. Bien, la tenencia nunca puede ser ejercida por algún otro familiar. Eso es en procesos judiciales. En la conciliación únicamente pertenece al padre o a la madre. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay casos en los cuales llama la abuelita y dice, mira, sus padres son unos irresponsables, yo me hago cargo de mi nieto, yo económicamente también me hago cargo, quiero tener la tenencia. Nosotros encantadísimos de que la señora tenga la tendencia de su nieto, pero lamentablemente no podemos. Le decimos que pues para esto tiene que hacer un proceso judicial y ya tiene que demostrar ante el juez pues que el menor está en abandono, que está en peligro y demás, una cuestión de supuestos más y ahí se resolverá, pero en conciliación no. Hay casos también donde dicen, yo quiero que mi hermana, que es la tía de mi hijito, que ella es la que lo cuida, bien, porque yo trabajo en provincia, quiero que tenga la tenencia para que ella pueda hacer trámites y demás. Ambas partes están de acuerdo, pero no podemos otorgar una tenencia a un tercero. Lamentablemente no es así. Entonces podemos manejarlo de repente como alguna otra obligación, pero no como una tenencia. ¿Bien? Entonces, esto es importante mencionar porque muchas veces se cree que la tenencia la puede tener cualquier miembro de la familia y no es así, ¿no? Es únicamente papá, mamá. Ahora, existen dos tipos de tenencia. La tenencia absoluta, que es que yo me quedo con los niños porque viven conmigo y el padre sale del hogar y por lo tanto tiene su régimen de visitas. Pero también existe la tenencia compartida, que quiere decir la tenencia compartida que ambos padres ejercemos esta tenencia
de la misma forma, de la misma modalidad, bajo el mismo tiempo cada uno. Hay tenencias compartidas en las cuales están una semana cada uno con los hijos, hay tenencias compartidas donde está cada 2 semanas, cada mes. Entonces, todo esto va a ser un estudio, no es otorgar por otorgar tenencias compartidas. Estamos a favor de la tenencia compartida, por supuesto que sí, porque el vínculo que se debe de tener es con ambos padres, tanto como mamá como papá. Pero hay que evaluar si es efectiva esta tenencia compartida, si se vulnera o no al menor en esta tenencia compartida. Imaginemos pues que viven en Surco y el colegio está a 5 minutos y en la tenencia compartida pues vive en San Miguel, uno de los padres vive en San Miguel, entonces esto va a hacer pues que se alargue mucho el trayecto, que se levante de repente a las 5 de la mañana, qué sé yo. ¿Esto va a beneficiar al menor? No. Entonces, hay que evaluar, hay que conversar, hay que hacerlos entender si va a funcionar o no una tenencia compartida, si va a ser exitosa o no una tenencia compartida. Hemos tenido casos donde la tenencia compartida ha sido de un día cada uno. ¿Y por qué? Porque uno vivía en el primer piso del edificio y el otro vivía en el segundo piso del edificio. Entonces, el hijo pues pasaba un día con cada papá y de esta manera pues tenía una tendencia compartida exitosa porque ambos querían estar con sus hijos y por eso es que se había mudado ahí para que pueda tener éxito esta tendencia compartida y la viene teniendo hasta el momento. ¿Ya? Entonces, hay que evaluar, hay que estar en favor, sí, por supuesto que sí, el vínculo de ambos padres, pero bajo qué criterios, ¿no? Hay que estudiar mucho el tema y si se puede, excelente, ¿no? Y si no, pues lamentablemente pues tendrá con una tendencia absoluta. No voy a pedir una tendencia compartida si no tengo tiempo, si todo el día trabajo. ¿Quién va a cuidar a mis hijos? Entonces hay que tener criterio, mucho criterio para otorgar esta tendencia compartida, ¿bien? Y listo, con esto culminamos. Este es el procedimiento conciliatorio, que yo les había hecho un cuadro para que ustedes manejen un poco el tema de los plazos del procedimiento conciliatorio. Vamos a hablar brevemente, ¿bien? Inicia con una solicitud, y en esta solicitud que hemos hablado, donde ya está la materia, se designa un conciliador y se cursan las invitaciones, que quiere decir que se redactan las invitaciones, ¿bien? Acá tenemos unos plazos, ¿no? Plazo corto, intermedio y largo. Esto va a variar de acuerdo a la disponibilidad del centro de conciliación y de acuerdo a las fechas que pueda establecer la parte solicitante, ¿bien? La primera sesión, bien, asiste la solicitante y no asiste el invitado. Se levanta una constancia de asistencia y se convoca una segunda sesión. Bien, la segunda sesión imaginemos que asisten ambos, bien, pero que en ese momento no quieren conciliar. Se hace una suspensión de audiencia de conciliación. La suspensión es importante mencionarlo porque en las audiencias de conciliación tú puedes suspenderla para una siguiente fecha, siempre y cuando exista voluntad de ambas partes. Si una de las partes no está de acuerdo en suspender, ese mismo día se cierra con el acta correspondiente. Pero si los dos quieren suspender, se suspende para una siguiente fecha. Y no es suspender por suspender, tiene que tener un fundamento muy importante, ¿no? Que exista la posibilidad de conciliar. Suspendemos esta audiencia de conciliación con el fin de que yo me pueda asesorar, pueda buscar mayor información. Ahorita no me siento pues plenamente eh, tranquila o tranquilo y no deseo conciliar en este momento, tengo muchas cosas en la cabeza, necesito yo asesorarme, necesito poder pensar bien, qué sé yo, bien, se suspende. Las suspensiones normalmente se da bastante en contrataciones con el Estado, en civiles también. En familia no mucho, pero tienen esta posibilidad y es importante mencionar. Entonces, la siguiente sesión existe ya el acta de conciliación, que es qué acta se va a levantar. Se va a levantar el acta por falta de acuerdo, acuerdo total, acuerdo parcial. Quiere decir que estoy de acuerdo en una pretensión y no en dos, o estoy de acuerdo en dos pretensiones, pero no en una. Eso pasa normalmente que están de acuerdo en tenencia, régimen de citas y no están de acuerdo en pensión de alimentos, ¿no? Se levanta un acuerdo parcial. También existe el acta motivada por el conciliador, que quiere decir que se ha incumplido alguna regla de la conciliación. Es decir, entraron los dos a conciliar, en algún momento se volvió álgida la conversación y uno se para y se va. Entonces, ¿qué hago? Si ha asistido, no le puedo poner que hay, por inasistencia, ¿no? No puedo. Tampoco le puedo poner falta de acuerdo, porque necesito su firma para que sea falta de acuerdo. Entonces, la ley de conciliación te da esta salida, que existe un acta debidamente motivada por el conciliador, donde se va a especificar que ambos asistieron a la audiencia de conciliación, pero que uno se retiró faltando pues alguna regla de conducta, de conciliación. Por lo tanto, vas a tener la firma de la solicitante o del invitado, de quien se haya quedado, y la firma del conciliador y listo, ¿no? Ahí se resuelve el problema. Si no asiste, acta por inasistencia de una de las partes.
Si no asisten dos, acta por inasistencia de ambas partes. Han habido casos así, donde el solicitante inicia el proceso conciliatorio y llega a la audiencia de conciliación y no asiste ninguno de los dos. Entonces se cierra por inasistencia de ambas partes. Quiere decir que de repente ellos ya se reconciliaron, entonces ya no desean conciliar y qué sé yo, ¿no? Tantos supuestos que hay. Bien, también tenemos el acta con reconvención. Esta acta con reconvención es importantísimo. Cuando tengan audiencia de conciliación y ustedes no estén de acuerdo en lo que se diga, presenten su reconvención, quiere decir su contrapropuesta. Es decir, el acta con reconvención obliga al centro de conciliación a aceptar en automático la reconvención, que significa una falta de acuerdo, y con esto se va a levantar esta acta con reconvención, se va a establecer los hechos y las pretensiones del solicitante y se va a establecer los hechos y las pretensiones del invitado. Mira qué importante es. De esta manera, el juez, cuando se lleva un proceso judicial, podrá ver y analizar los hechos y pretensiones de uno y los hechos y pretensiones de otro. Caso contrario, pasa en las faltas de acuerdo, únicamente indica los hechos y pretensiones del solicitante, pero no indica nada del invitado, ¿no? Solo indica que se llevó la audiencia, sin embargo no pudieron adoptar ningún tipo de acuerdo, por lo tanto se levanta la falta de acuerdo. Pero la reconvención obliga al centro de conciliación a agregar los detalles de su reconvención, que es como una solicitud nueva, de una contrapropuesta, y agregarlo al acta de conciliación, y esa es el acta que se le entrega a ambas partes. Así de importante es. Tómense unos minutos para buscar información sobre la reconvención o si desean algún tipo de información adicional me escriben por las redes sociales y yo encantada de pasarles formatos y demás. Bien, entonces piden siempre una reconvención. En esta reconvención tiene que tener datos importantes, ¿bien? Su reconvención tiene que tener toda la información de ustedes, tiene que contener los hechos establecidos en de la reconvención, es decir, que son normalmente totalmente contrarios a los hechos del solicitante, y tiene que contener las pretensiones. ¿Cuál es tu pretensión? Es decir, han iniciado, digamos, una pensión de alimentos. Bien, mi propuesta es mi pretensión, otra pensión de alimentos, sí, pero con otro monto, indicando los supuestos de por qué estoy pidiendo esta pretensión, ¿no? Esto es en familia. En civiles es mucho mejor el panorama porque puede tener, si te han invitado a conciliar por una obligación de dar suma de dinero, tú puedes prestar una reconvención por una indemnización, porque lo que se dice en la solicitud es falso, por lo tanto estás generando un daño hacia mí y te reconvengo con una indemnización. Entonces, así de maravillosa y bonita es la reconvención. Bien, y estamos obligados a juntarlo al acta de conciliación y se entrega a ambas partes el acta certificada, bien, la solicitud certificada del solicitante y la reconvención certificada del invitado. Son tres documentos que se entrega a cada uno de ellos y con esto ya inicia su proceso judicial y listo, ¿no? Ahí ya se verá en otras instancias. Ahora también existe el informe conciliatorio, que quiere decir que no se llevó una audiencia de conciliación. ¿Qué pasa cuando ingresa una solicitud? Tenemos todo ya, pero no se pudo levantar un acta de conciliación. ¿Bien? ¿En qué casos? Cuando una de las partes fallece. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué acta levanto? No puedo levantar ninguna. Levanto un informe conciliatorio indicando que una de las partes ha fallecido. ¿Bien? Cuando no encontré la dirección por nada del mundo, se le dio un plazo adicional al solicitante para que presente una nueva dirección. No encontré otra dirección, por lo tanto, no hemos podido notificar correctamente. Entonces voy a presentar un informe conciliatorio cerrando el expediente. El informe conciliatorio lo que hace es culminar el expediente que no se ha podido culminar con algún tipo de acta de conciliación. ¿Bien? Y finalmente el expediente va a tener las certificaciones de notificaciones, que quiere decir que estas certificaciones indican el tema de los plazos de notificación, para que sepan pues cuándo ha sido notificado, si ha sido debidamente notificado según los plazos de la conciliación, la primera y la segunda y demás. Este dato es importante porque va a resumir cuál ha sido el procedimiento conciliatorio. Y con esto terminamos, por favor, Mayra. Me he excedido, ¿cuánto me he excedido? 13 minutos. Bien, ya estamos combinando. Muchas gracias, doctora, a usted por la excelente y enriquecedora ponencia que nos ha brindado el día de hoy. Estimados asistentes, pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos un minuto. Pueden hacerlo mediante el chat del Zoom o también por el micrófono. Bien. Bien. Doctora, tenemos una pregunta de Pedro. Nos menciona, ¿qué elementos mínimos debe contener un régimen de visitas conciliado para evitar futuros conflictos entre los progenitores?
Sí, como les mencionaba, el régimen de visitas tiene que tener datos exactos, ¿bien? Si ellos mantienen una buena relación de comunicación y demás, bienvenido sea. Sin embargo, vamos a establecer igualmente el régimen de visitas que tenga los días en los que se va a realizar el externamiento, si es que va a ser dentro de casa con o sin externamiento, si va a ser con pernotación, es decir, si va a salir el menor de la casa y va a dormir en la casa del padre o la madre, quien tenga el régimen de visitas. Todos estos datos, cuando lo regresa también, va a tener que contener un régimen de visitas para que no tenga ningún tipo de problemas y para que sea un acuerdo exigible. De acuerdo, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, estimados asistentes? Sí, creo que ya todas las preguntas Bien, las al hemos parecer, resuelto. sí, doctora, al parecer todo está claro. Muchas gracias, doctora. Le invitamos a brindarnos algunas palabras finales. Sí, cómo no. Recuerden pues que la conciliación es un mundo totalmente amplio en el cual pues hay distintos supuestos de acuerdo a todos los casos que se vienen conciliando y siempre es importante pues mantenernos al día con estos temas, ¿no? Saber que no es una obligación conciliar en materia de familia, pero sí en otras materias. Entonces, busquemos siempre en la conciliación resolver nuestros problemas, evitemos procesos judiciales, aconsejemos también a nuestros clientes a resolver los problemas en la conciliación. De esta manera, pues ya vamos a poder solucionar la vida de muchas personas de nuestra sociedad, pues que está tan golpeada por violencia y demás, recurriendo al lado pacífico, a la cultura de paz, que es lo que motiva a la conciliación. Y así dejar un granito pues de arena en nuestra sociedad para saber que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? El bienestar sobre todo de los niños, que es lo más importante. Muchas gracias, doctora. Antes de finalizar, tenemos otra pregunta. ¿Qué facultades tiene el conciliador frente a situaciones de violencia familiar que se revelan durante la audiencia? Importante pregunta. Eh, los temas de violencia familiar no son materia conciliable. ¿Eh? Sin embargo, es imposible que esto se vea en procesos de familia. Totalmente imposible. Existe violencia familiar en muchos casos de familia. No los podemos tocar, pero sí podemos ayudarlos a los conciliantes a que busquen alguna otra manera de solucionarlo. Para esto el centro de conciliación tiene que estar capacitado primero en tener contactos de psicólogos, en tener contactos pues de comisarías, de cómo hacer un proceso, de cómo ayudar a la víctima en este caso. Y lo que vamos a hacer en la audiencia de conciliación es enfocarnos únicamente en las pretensiones que se tienen que conversar ese día, que es la pensión de alimentos, régimen de visitas y la tenencia. Sabemos muy bien que existe violencia familiar, pero no lo podemos tocar, hay que explicarle a los conciliantes eso, porque muchas veces también son denuncias falsas, entonces nosotros no podemos meter mano ahí. Decimos, eso tiene otro proceso, tiene otra instancia, por lo tanto nosotros no podemos meternos ni involucrarnos en ese aspecto, mantengamos encaminado lo que son los derechos de sus hijos sobre estas pretensiones únicamente, ¿no? Si ustedes desean mayor información, aquí tienen pues los contactos para que puedan poder resolver estos problemas que escapan a la conciliación, pero que nosotros de una manera u otra tenemos que ayudarlos y dándoles los contactos necesarios de profesionales capacitados para que puedan ayudarlos en ese sentido, hasta de abogados también, para que puedan ver el tema de la violencia familiar, ¿no? Más allá de eso no podemos hacer y tampoco podemos involucrarnos nosotros en casos de ellos porque la conciliación nos impide a nosotros participar de procesos judiciales. Nosotros no podemos ser juez y parte a la vez. Por lo tanto, derivamos estos casos. Sí hay que tener pues todo un staff de profesionales que puedan ayudar a estas personas. Muchas gracias, doctora, por la excelente ponencia y también enriquecedora. Queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones. Nos ha dejado valiosas reflexiones y también aprendizajes que sin duda van a fortalecer tanto a nuestra formación académica, pero también profesional. Muchas gracias por ello. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches, bendiciones. A usted, doctora, muchas gracias. Estimados asistentes, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Les comento que quienes deseen obtener su certificado de participación pueden inscribirse a través del enlace que se ha compartido en el chat del Zoom y también pues queremos expresarles nuestro más sincero agradecimiento por su presencia y la participación activa que
Disculpen, mi micrófono estaba apagado. Estimados asistentes, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Quienes deseen obtener el certificado pueden inscribirse a través del enlace que se ha compartido mediante el Zoom. Queremos expresarles nuestro más sincero agradecimiento por su presencia y la participación activa que han tenido el día de hoy durante el desarrollo de la sesión. Esperamos que esta jornada no solo contribuya a su formación académica, sino también a su formación profesional. Les invitamos a seguir formando parte de nuestras actividades académicas y a estar atentos a los próximos eventos y también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén atentos. Muchas gracias.